Hola a todos, mi nombre es Pablo Navarrete y hoy les hablaré sobre biomateriales estéticos en restauraciones indirectas. Hoy en día la ontología está en continua evolución y ha presentado grandes avances, sobre todo los últimos años, en relación a restauraciones indirectas que también nos entregan una alta demanda estética, debido a que antes existían excelentes materiales, de hecho con grandes éxitos clínicos, principalmente por sus propiedades y biocompatibilidad, pero no eran necesariamente estéticos, como por ejemplo el uso de amalgamas, que se utilizó bastante en restauraciones directas de grandes envergaduras, como otros materiales para restauraciones indirectas metálicas y, por ejemplo, el oro, que es un material excelente. De hecho, hasta el día de hoy no se encuentra un material con mejores propiedades físicas en relación a una rehabilitación indirecta, pero debido a su alto costo y también por su estética deficiente, se han buscado nuevas alternativas de tipo estéticas, indirectas y principalmente utilizando materiales como son las cerámicas y cerómeros que veremos un poco más adelante. Los pacientes hoy en día también siempre buscan algo estético y de hecho también es un requerimiento nuestro. En general nosotros tampoco vamos a realizar algo que no le gusta al paciente. Entonces vamos a buscar materiales que busquen homologar la estructura dentaria y de hecho esta estructura dentaria lo que busca es naturalidad más que un color específico y esto cada vez se ha utilizado más principalmente para rehabilitaciones en el sector anterior, pero también hoy en día se busca bastante estética en piezas en los sectores posteriores. Comenzaremos hablando sobre las cerámicas y luego hablaremos un poco sobre otro biomaterial que he utilizado principalmente a modo de incrustación, que son los cerómeros. Partimos con las cerámicas. Las cerámicas vienen de la palabra griega keramike, que significa una sustancia quemada. ¿Ya? Estamos hablando que es un biomaterial que luego de ser moldeado es llevado al horno hasta una temperatura específica para lograr encontrar todas sus propiedades que nosotros lo que estamos buscando. Es un material inorgánico, no metálico, pero que también se encuentra en combinación de elementos metálicos, principalmente sodio, magnesio, calcio, potasio, aluminio, circonio y litio, y también algunos elementos no metálicos como el sílice, el oxígeno, el flúor y también el borio. Estos se encuentran unidos por enlaces covalentes y o iónicos, logrando una estructura bifásica. Ya no estamos hablando de una estructura que solamente se une con un tipo de enlace. Y, como les dije previamente, para realizarlo en su proceso requiere calor para lograr las propiedades adecuadas. Las cerámicas de uso ontológico están compuestas en general por dos fases. Una fase que es una fase vítrea, que es amorfa y transparente, debido a su nombre vitria, esto se liga del vidrio, para que se vayan haciendo una idea, y está rodeado por una fase cristalina, que es esta segunda fase, en la cual existen cantidades variables de partículas cristalinas que son dispersadas. Y esta parte le da principalmente la resistencia. La fase vitria le da un poco estética y la fase cristalina le da un poco de resistencia. Cuando nosotros vemos estos esquemas, en la parte superior vemos la parte cristalina, que se ven las partículas de forma ordenada. En la zona central vemos una estructura amorfa, que es la fase vítrea más desordenada, y la porcelana corresponde a una estructura compuesta unida por una fase amorfa y una fase cristalina. Para realizar las cerámicas tenemos que pasar por un proceso específico que se llama sinterización, también llamado metalurgia de polvos. Esto debido a que se obtienen productos ya sea cerámicos o metálicos a partir de un polvo o triturador elemental. ¿Ya? Yo voy a utilizar un polvo y este va a ser la materia prima para lograr el material que estoy buscando. El proceso consiste en un tratamiento térmico de la pieza preformada. ¿Ya? Esto se talla primero, se moldea y luego de definir una forma determinada, yo voy a pasar a este proceso térmico y la temperatura habitualmente es inferior a la fusión de sus partículas. ¿Ya? Yo no quiero fusión de las partículas cerámicas cuando estoy haciendo este proceso.
Por esto, esta pieza llamada en verde adquiere la resistencia mediante este proceso, logrando la consolidación y extensión de las uniones cohesivas intermoleculares, ¿ya? Y así logro una estructura cerámica, ya se podría decir cocinada, ya terminada. Y habitualmente, aparte de utilizar temperatura para este proceso, se utiliza incorporación de atmósferas controladas y esto le otorgan una neutralidad química utilizando, por ejemplo, gases nobles como helio, argón o vacío. En relación a las cerámicas, al agregar una fase cristalina vamos a tener los siguientes beneficios. Principalmente dispersión de la luz, opacidad, adaptación de color de la fase vítrea transparente a los tejidos dentales, ¿ya? Porque recuerden que la fase vítrea es de una parte más estética. También otorga estabilidad del material durante la cocción, control del coeficiente de expansión térmica, algo bastante relevante que lo van a ver cuando se hablen de materiales de metal porcelana, porque hoy en día se hacen bastante restauración indirectas libres de metal, pero también existen, y de hecho se siguen utilizando bastante, restauraciones indirectas como prótesis fijas unitarias metal porcelana, en donde el coeficiente de expansión térmica es esencial para lograr una unión al al metal con la porcelana. Esto gracias al juego que existe entre las diferentes expansiones térmicas del metal y la porcelana, ¿ya? Pero eso lo van a ahondar un poquito más adelante. Y también lo otro que otorga la fase cristalina, como les mencioné previamente, es la resistencia de la restauración final al estrés funcional en boca. Está de más decir que en la boca las condiciones que se reciben las restauraciones indirectas son bastante difíciles debido a que las fuerzas aplicadas son bastante amplias, ¿ya? Son grandes, sobre todo en pacientes que tienen parafunciones como bruxismo. Por lo tanto, es muy importante que este proceso y la fase cristalina en relación a la cerámica es bastante importante debido a que va a mantener la resistencia de la restauración indirecta cerámica en boca. En relación a la diferencia entre una cerámica y una porcelana, es habitual que exista la confusión entre similitud, si es lo mismo, si es parecido. Ya, lo esencial que sepan de esto es que la cerámica es, se podría decir, el origen de la porcelana. La cerámica es el material en bruto o con las propiedades iniciales, se podría decir, que se fue refinando con el tiempo hasta lograr una porcelana, ¿ya? Una porcelana consta de una fase de matriz de vidrio y uno más rellenos de tipo cristalino, y esto lo transforma en una porcelana como tal. Y es importante, y quiero que quede grabada la frase que existe más abajo en rojo, en donde menciona que todas las porcelanas son cerámicas, pero no todas las cerámicas son porcelanas, ¿ya? En relación a las indicaciones que tienen las restauraciones indirectas cerámicas, tenemos principalmente inlays, en donde hoy en día, con el continuo avance de las resinas compuestas, ya no se podría decir que no es tan necesario, debido a que una restauración de resina compuesta actual podría suplir bastante los requerimientos para una restauración de tipo inlay. Pero ya en relación a una restauración que tengamos que ser de mayor tamaño, tipo overlay, ya se hace una mayor indicación, y overlay, en donde existe recubrimiento cuspidio. También la indicación de carillas es bastante esencial debido a que logra pulidos y translucideces que muchas veces es complejo en resina, que si bien se podrían lograr, pero la estabilidad en el tiempo sigue siendo más indicado realizar restauraciones cerámicas. Y por último, las prótesis fijas, que es la indicación principal que tienen las cerámicas, ya sea en restauración indirecta de prótesis fija unitaria, metal porcelana o porcelana libre de metal. En la imagen inferior, para que se haga la idea, hay dos tipos de preparaciones, una para prótesis fija unitaria, a la izquierda de la pantalla, donde existe un mayor desgaste en 360 grados de la estructura dentaria,
Y a su derecha se puede observar una preparación para carilla, en donde el desgaste es bastante más superficial y existe menos desgaste de tejido dentario. En relación a la composición básica de las cerámicas, contamos con aproximadamente 7 elementos que son los esenciales, y también existen otros elementos que se han ido agregando para hacer alguna diferenciación entre algunas porcelanas u otras. Dentro de la composición básica tenemos el feldespato, el caolín, cuarzo, pigmentos, los fundentes, opacificadores y la leucita. Vamos a ir hablando uno a uno para explicar cuáles son el motivo de que estén incluidos y cuáles son las propiedades que otorga a las cerámicas. Comenzaremos hablando sobre el feldespato. El feldespato constituye aproximadamente desde el 75 hasta el 85% de las cerámicas. Este material constituye aproximadamente el 50-60% de la corteza terrestre y puede tener distintas presentaciones en cuanto a puede ser cristalino y opaco en estado natural, como también color rosado a gris. Este material se funde a aproximadamente 1290 grados Celsius y forma la fase vítrea, es decir, la matriz, aumentando la viscosidad, translucidez y además mejora bastante la manipulación de la mezcla. También tenemos como ejemplo componentes de este mismo feldespato el alumino silicato de sodio y también el alumino silicato de potasio. Luego, el cuarzo constituye aproximadamente desde el 12 al 22% y esto está compuesto principalmente por dióxido de sílice, o sílice como se podría decir y como se conoce habitualmente. Este es un mineral transparente que presenta una alta dureza y otorga principalmente la resistencia mecánica de la cerámica. Tiene un alto punto de fusión, cerca de los 1700 grados, 1713 grados exactamente, por lo que este no se altera durante la temperatura de cocción. Recordar que mientras se realizan o se prepara la cerámica durante el proceso de sinterización, uno no busca llegar al proceso de fusión. Por lo tanto, se trabaja a rangos menores a eso. No significa que son temperaturas bajas, porque estas sí son temperaturas bastante altas igualmente, no llegando al punto de fusión. Y otra propiedad que otorga el cuarzo es que confiere una estabilidad a la mezcla y eso permite que primero que todo sea bien mezclado y asegura que este componente se va a mantener estable. Luego el caolín, que constituye aproximadamente el 3 a 5% de la estructura cerámica, se corresponde como un silicato de alúmina hidratado. Es un polvo prácticamente blanco y se forma desde el feldespato, ¿ya? Desde la materia prima del feldespato se crea el caolín. Le confiere opacidad a la porcelana y también al mezclarse con agua, esto hace que sea pegajosa y permita que la masa se pueda trabajar y moldear, ¿ya? Cabe decir que gran parte de las cerámicas son cerámicas que se utilizan, se moldean a mano alzada y permitir características como viscosidad y esta forma de hacerse pegajoso hace más fácil la forma de trabajar con un pincel. También al calentarse se adhiere al armazón del cuarzo y se contrae. Esta contracción permite que se mantenga fija y estable en la posición que se esté utilizando. Por ejemplo, una estructura metálica o una subestructura cerámica como núcleo, por ejemplo. Luego tenemos los pigmentos y estos constituyen menos del 1% de la estructura completa de la cerámica debido a que no le otorgan propiedades físicas necesariamente, sino que otorgan caracterizaciones para que la cerámica se vea más natural y buscar la imitación del diente natural. Estos pigmentos en general son óxidos metálicos triturados con vidrio y también feldespato. Luego se funden en un horno y luego se trituran nuevamente, otorgando los distintos pigmentos, buscando cuál yo voy a alcanzar principalmente. Se sabe que para lograr el color amarillo en las tinciones se utiliza óxido de titanio, para el color azul, óxido de cobalto, para el rojo, óxido de hierro, para el marrón, óxido de manganeso, para el verde, óxido de cobre. Saber que el cobre en estados oxidados se vuelve verde. Entonces, por eso el verde es óxido de cobre. Y la fluorescencia, que eso es la capacidad del diente de verse natural al recibir una
una onda electromagnética, una energía electromagnética como la luz, se refleje de forma natural como lo hace un diente. Y esto lo otorga el óxido de uranio. Luego tenemos los fundentes, que principalmente lo compone el bórax o tetraborato de sodio, y este busca reducir la temperatura de fusión de la mezcla. Es decir, van a bajar la temperatura necesaria para que se pueda mezclar de forma homogénea todos los componentes de la cerámica. A continuación tenemos los opacificadores, que su función principal es opacar el sustrato donde se está adhiriendo la porcelana, es decir, opacar, por ejemplo, una estructura metálica o también un núcleo cerámico de, por ejemplo, circonio. Estos núcleos cerámicos habitualmente son bastante opacos, entonces también es necesario hacer una transición desde las opacidades o colores más oscuros como los metales a seguir con una transición de cerámicas más naturales y estéticas. Estos opacificadores se constituyen principalmente por óxido de estaño y también por óxido de titanio. Por último, la leucita, también se considera su nombre aluminosilicato de potasio. Esta mejora las propiedades ópticas y mecánicas de la cerámica, aumenta el coeficiente de expansión térmica para que pueda ser utilizada con metal. Esto es muy relevante debido a que la porcelana con metal se sigue usando habitualmente en estructuras de prótesis fija unitarias metal-porcelana, en donde existe una unión del metal con la porcelana y luego de esto se llevan al horno nuevamente. Si no se regula el coeficiente de expansión térmica para poder usarlo con metal, cuando llega el proceso de horno, luego de usar la cerámica sobre el metal, vamos a tener errores. Por ejemplo, se pueden despegar la porcelana con el metal o definitivamente fracturarse la porcelana. Y también interviene principalmente con las propiedades de resistencia y dureza de la porcelana. ¿Ya? Así que la leucita cumple una importante labor en la composición de las cerámicas. Igualmente, la composición de la cerámica convencional depende de la selección de sus componentes. Esta selección de componentes va a indicar si la calidad de la porcelana es mejor o peor, y esto va a depender de la proporción de todos los componentes que hablé previamente. Luego de esto se realiza el control del proceso de cocción para asegurarnos la homogeneidad y las propiedades físicas sean adecuadas para cumplir su rol como una porcelana de recubrimiento a nivel de una prótesis fija unitaria, prótesis fija plural o alguna restauración indirecta como onlay u overlay. Como ustedes pueden ver en la pirámide que está a la mano derecha, pueden observar que la tríada compone feldespato, sílice y arcilla. Cuando tenemos mayores componentes de feldespato, estamos hablando de una porcelana dental. Pero si nos vamos a la esquina de la arcilla, se pueden ver que es más cerámica o porcelana de uso doméstico, como por ejemplo porcelana, azulejos, la loza, porcelana eléctrica. Y hacia el centro encontramos porcelana translúcida, como son las porcelanas, se podría decir, más lindas o más estéticas a nivel de acabado, o sea, más lisas y brillantes. Continuamos con las características propias de las cerámicas. Nos encontramos que tiene una alta resistencia a corrosión y degradación, que por ejemplo los metales no lo poseen porque se pueden corroer. Alta variedad de matices y translucidez, lo que nos permite realizar restauraciones de tipo indirecto, bastante estéticas en el sector anterior, en el grupo 2. Alta tensión superficial, baja agregación de biofilm debido a su gran pulido y una baja resistencia mecánica debido a su alta dureza, también pueden ser bastante frágiles. Dentro de las ventajas de las cerámicas nos encontramos su radioposidad. Esto nos permite que en una radiografía se vea una diferencia entre el tejido dentario y la cerámica. Una baja conductividad térmica debido a que no transmiten el calor, que por ejemplo el paciente sometido a una bebida caliente, este calor no se va a transmitir a través de la cerámica. Un coeficiente de variación térmica similar al diente, es decir, que ante cambios de temperatura, la cerámica se comporta bastante similar al tejido dentario. Resistencia a la abrasión,
no se va a desgastar habitualmente, como por ejemplo con un cepillado duro de tipo horizontal, que sí puede generar abrasión a los dientes. La cerámica tiene una mayor resistencia a la abrasión, resistencia a la compresión, es decir, donde el paciente está mordiendo, altamente biocompatibles, se comporta de una forma bastante buena en relación a los tejidos periodontales, en el caso que esté bien pulida, porque si existe un hombro en la restauración, sí, eso puede generar mayor daño, por ejemplo, a los tejidos periodontales. Pero si se conserva y se mantiene el ancho biológico y no hay zonas retentivas, es altamente biocompatible, es muy estético, como les mencioné, estabilidad de color. La cerámica no cambia de color con el tiempo, así que eso es algo ideal. Y estabilidad química, debido a que no genera dentro de la boca, por ejemplo, mayor acidez, mayor alza de pH o mayor baja de pH, aumentando la acidez. Dentro de las desventajas de las cerámicas nos encontramos su alto módulo de elasticidad. Que sea de un alto módulo significa que es bastante frágil y no se flecta ante fuerzas, ¿ya? Esto le genera que es un material más frágil, ¿ya? Un alto módulo de elasticidad no significa que va a ser más elástico, sino que al contrario, es más frágil. Posee una alta dureza superficial, lo que puede generar daño a las piezas antagonistas y sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen una pieza rehabilitada con porcelana y su antagonista es, por ejemplo, una prótesis removible, puede generar mayor daño al diente protésico acrílico por tener una alta dureza superficial. Lo mismo con el tejido dentario, ¿ya? Como es más duro la porcelana, podría generar mayor desgaste en las piezas dentarias naturales. Posee una baja resistencia a la tracción, un largo tiempo de confección, esto involucra desde la toma de impresión hasta los procesos de laboratorio, en donde habitualmente se prueba estructura y luego se pide la terminación. O una fase previa en donde se prueba el bizcocho y luego se utiliza el glaseado. El glaseado definitivo es cuando se le otorga una última capita que le da el brillo a la porcelana. Y también posee un alto costo porque involucra laboratorio, involucra horas de trabajo, maquinaria, materiales de impresión, tiempo de sillón. Entonces esto es algo más costoso que una restauración directa, por ejemplo. En relación a las propiedades de las cerámicas, nos encontramos que posee fluorescencia. Y la fluorescencia es esencial, por ejemplo, cuando una luz determinada incide en el diente, y en este caso la porcelana, se refleja de la misma forma que los tejidos dentarios naturales, ¿ya? Esto es clásico, por ejemplo, en una discoteca con una luz flúor. En el caso de que la porcelana no tenga fluorescencia, se van a ver los dientes negros, ¿ya? A diferencia del tejido dentario natural, que se vería un poco más blanco. Poseen un alto módulo de elasticidad, como mencioné previamente, alta resistencia a la compresión y abrasión, alta resistencia a la flexión, baja resistencia al impacto, es decir, que pueden ser sometidas a fractura, sobre todo en los bordes incisales, cuando son en restauraciones en el grupo 2, y causa el chipping, que se llama, que es la fractura superficial de una capita de cerámica. Son altamente biocompatibles, estables químicamente, no conductoras ni térmicas ni eléctricas, son insolubles, estabilidad cromática y son translúcidas. Ahora continuaremos con las clasificaciones de cerámicas, en donde se dividen en distintas partes. Primero vamos a hablar en relación a la clasificación de cerámicas según punto de fusión. En relación a la clasificación según el punto de fusión, nos encontramos primero que se pueden catalogar cerámicas de alta fusión cuando nos encontramos en fusiones entre los 1315 grados y los 1370 grados, en donde ya se fabrican dientes artificiales para prótesis principalmente. Luego nos encontramos las porcelanas de media fusión, que se catalogan entre los 1090 grados y los 1200 grados Celsius, y se fabrican con estas los núcleos de jackets de porcelana sobre láminas de platino.
estamos hablando de jackets que se utilizan habitualmente en periodoncia, pero actualmente se utilizan principalmente metálicos. Luego de baja fusión, que nos encontramos entre 850 grados y 1065 grados, que se utilizan para confeccionar recubrimiento de jackets, recubrimiento de núcleos metálicos en prótesis fija unitaria metal cerámicas y también sobre núcleos cerámicos, en cerámicas puras. También se utilizan para inlays, onlays y overlays de cerámica. Y por último, tenemos de muy baja fusión, que se catalogan entre 660 grados Celsius y 780 grados, y estas son utilizadas para recubrir aleaciones tipo 4 o de titanio, ¿ya? Y también por último se utilizan para correcciones de restauraciones, ¿ya? Cuando el laboratorio necesita maquillar alguna prótesis fija que nosotros hayamos encontrado algún defecto o algún cambio de coloración, se pueden utilizar utilizando porcelanas de muy baja fusión. Continuaremos con la clasificación según su composición. En relación a la composición de las cerámicas, nos vamos a encontrar una gran familia que se llaman cerámicas de silicato o feldespáticas. Estas se dividen en tres también. Primero, las convencionales, en las que tienen una mayor proporción de cuarzo que las aluminosas, y también poseen leucita. Recuerden que la leucita le otorga propiedades a la cerámica importantes. Y luego nos encontramos con las aluminosas, que tienen un poco menos de cuarzo y alumina entre un 40 y 60%. La alúmina le otorga mayor resistencia. Y por último, tenemos las sintéticas, que estas son las de mayor resistencia de las cerámicas de silicato feldespáticas. De esta familia, las más resistentes son las sintéticas. Y en esta tenemos en base a leucita, en donde tiene una mayor predominancia de cuarzo. También tiene un porcentaje de alúmina y leucita. Luego tenemos el disilicato de litio. El disilicato de litio tiene una proporción importante de dióxido de sílice, ¿ya? También de disilicato de litio y entre otros componentes. Es importante que conozcan esta porcelana, el disilicato de litio, porque es una de las cerámicas que más se utiliza hoy en día, sobre todo para restauraciones estéticas del grupo 2. Pero tiene una deficiencia principalmente en su fluorescencia, que es lo que les mencioné en relación, por ejemplo, al incidir luces de tipo flúor. Pero hoy en día se han ido mejorando con una última capa de un material que ayuda a mejorar esa fluorescencia, ¿ya? Pero el disilicato de litio, acuérdense que lo van a utilizar algún día de su vida. Luego tenemos el disilicato de litio con circonio, en donde es un 90% de disilicato de litio y un 10% de óxido de circonio. En este caso, el óxido de circonio se utiliza para dar mayor resistencia a la cerámica. Continuamos con las cerámicas de óxido. Entre ellas nos encontramos con las de óxido de alúmina y luego las de óxido de circonio. Las cerámicas de óxido de alúmina fueron bastante utilizadas y de hecho se siguen utilizando, pero ha existido una continuación y una mayor tendencia a utilizar de óxido de circonio, principalmente óxido de circonio estabilizado con nitrio en un 3 a 5%, debido a que estas porcelanas han otorgado una gran resistencia, estabilidad y de hecho ha cumplido prácticamente con todos los estándares de estética y resistencia. Además, el circonio, que siempre se ha destacado por ser una porcelana más opaca y a la vez más resistente, se han trabajado distintas versiones que han permitido, por ejemplo, hacer de óxido de circonio o de circonio monolítico. Antes solamente se hacía para núcleos o para estructuras. El circonio monolítico ha permitido trabajar con distintas propiedades del circonio, logrando, al igual que su resistencia, estética y mayor translucidez, pudiendo ser indicado también en sector del grupo 2 en la zona estética. Y por último nos encontramos con los materiales como cerámica, en donde habitualmente nos encontramos porcelana reforzadas con polímero y que tiene cerámica convencional, aproximadamente un 86%, y se agrega una red de PMMA, que es una especie de acrílico con resina,
y esto equivale al 14%. Entonces nos encontramos con una cerámica mezclada con acrílico mejorado con resina, se podría decir, ¿ya? Luego continuaremos con la clasificación de cerámicas según estructura. Y según estructura podríamos hablar del contenido de vidrio que tiene esta porcelana, ¿ya? Primero nos encontramos con las cerámicas predominantemente de vidrio, en donde están las feldespáticas convencionales, que son las cerámicas que históricamente se han considerado más estéticas y se utilizan principalmente como cerámicas de recubrimiento o, por ejemplo, para carillas en el sector anterior con pocos espesores, ¿ya? El feldespato no se puede usar en grandes espesores porque no tiene una gran resistencia y se puede fracturar. Luego están las de vidrio con partículas de relleno, y esto es algo intermedio en porción de vidrio, y se encuentran principalmente las IMAX Press, que principalmente se consideran de disilicato de litio, ¿ya? El disilicato de litio es algo intermedio, se podría decir. Y luego las policristalinas, que no tienen fase vítrea, no tienen feldespato, y se encuentran las altamente resistentes, como de óxido de alúmina y óxido de circonio, ¿ya? Y tienen de relleno átomos o partículas de litio, aproximadamente el 55% de este relleno, ¿ya? Háganse la idea que desde la de predominantemente vidrio son más estéticas, pero más frágiles, y luego hacia abajo se podría decir, equilibrando. Las de intermedios son estéticas, pero también son más resistentes. Y por último, las que no tienen fase vítrea, se puede decir que son más opacas, pero mucho más resistentes. Y se utiliza principalmente como núcleos y estructuras. Pero acuérdense que el circonio también se ha ido modificando para utilizarlo monolítico en distintas versiones que le podría otorgar mayor estética. En relación a la clasificación, ahora nos encontramos con el mecanismo de procesamiento, es decir, cómo se hacen estas porcelanas. Primero, se encuentran las modeladas o convencionales, que son las que históricamente, cómo surgieron las cerámicas. Su principal uso es de recubrimiento de metales o porcelanas como núcleo. ¿Se acuerdan que hablamos que el circonio podría servir como núcleo? Ya, las cerámicas que se utilizan sobre núcleos de circonio o núcleos de metal se utilizan las modeladas o convencionales. Se encuentran las feldespáticas principalmente y también las aluminosas. Y las aluminosas pueden ser utilizadas como subestructuras de carillas, inlays y onlays. Y son levemente más resistentes que las feldespáticas convencionales, ¿ya? Pero lo que quiero que también se les quede muy grabado es que en relación a las cerámicas de recubrimiento, siempre estas deben tener un coeficiente de expansión térmica que permite recubrir ciertas estructuras. Por ejemplo, cerámicas de recubrimiento pueden utilizarse sobre núcleos cerámicos o también por núcleos metálicos, ¿ya? Este coeficiente de expansión térmica va a permitir que se mantenga en posición y, de hecho, también permite que se adhieran, ¿ya?, con una adhesión de tipo reológica, lo que se llama, que es una retención especie micromecánica debido a la contracción del material sobre su núcleo. Luego se encuentran las modeladas e infiltradas, en donde el laboratorio primero las modela, las lleva al horno, y estas, cuando están parcialmente sinterizadas, se les infiltra a gran presión y con mucho calor vidrio, que les da la resistencia y también le da finalmente la estética, ¿ya? Generalmente se utilizan como núcleo para ser revestidas, ¿ya? Dependiendo la proporción de vidrio, también eso nos va a decir qué tipo de cerámica va a ser, con mayor predominancia vidrio o con menor, ¿ya? Que eso lo vimos en una diapositiva anterior. Si se fijan arriba, se ve que la primera es un modelado cuando está blanco, 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 y esto se lleva al horno, ¿ya? Y luego del horno se infiltra mucha presión en el vidrio y se genera la corona definitiva, y abajo pueden ver el resultado definitivo, ¿ya? Lo que está se podría decir en este tarrito es el material, la cerámica que se utiliza para modelar. En relación a la continuación según el mecanismo de procesamiento, se encuentran las torneadas o maquinadas, ¿ya?
Este es un tipo de procesamiento que está totalmente al alza y de hecho los avances en odontología restauradora indirecta se han ido potenciando hacia esta área, en donde nos encontramos, bueno, antiguamente existían otro tipo de maquinado, que son los pantógrafos. De hecho, ya no tiene mucho sentido ponerlo en la clase, pero es bueno que ustedes sepan que antes sí se podrían hacer maquinadas homologando a una corona, podría haber sido modelada antes, y se hacía de una forma similar a cómo se copian las llaves, ¿ya? Que de hecho, como en un lápiz se podría decir, se sigue se podría decir la forma de la corona y en otro lado se va tallando en otro material, ¿ya? Y eso antes se hacía, pero hoy en día, gracias a la tecnología y a la ontología digital, al flujo digital, se puede hacer todo maquinado, en donde previamente, tomando fotografías intraorales o un escaneo de un modelo de yeso, se puede diseñar una corona y esta corona es tallada de un bloque cerámico. Este bloque cerámico, que generalmente puede ser presinterizado o ya sinterizado, que es lo que más se está haciendo ahora, en donde si no está completamente sinterizado, se puede tallar. Luego de tallar esto se va al horno y queda listo. O cubos de porcelana sinterizada que se tallan y ya están inmediatamente listas, ¿ya? De hecho, solamente con pulido, con gomas especiales, se puede otorgar el brillo y la corona está lista para cementar. De estos se encuentran cubos prácticamente de todos los tipos cerámicos, ¿ya? Se encuentran cubos de feldespática, de silicato y de circonio, que también se está viendo mucho. Continuamos con las cerámicas que son coladas, prensadas e inyectadas, en donde se utiliza principalmente la técnica de cera perdida. La técnica de cera perdida es básicamente primero crear o modelar en cera la prótesis fija o la restauración indirecta deseada, y luego que se confecciona en cera se lleva o se utiliza un material que se recubre por completo y se deja una salida. Por ejemplo, ustedes pueden ver abajo a la izquierda de la pantalla, se puede observar cómo existe una estructura metálica y una estructura probablemente de porcelana, en donde eso antes era una confección en cera. Luego de calentar mucho esta cera, la cera se derrite y deja un espacio. Y este espacio puede ser rellenado con un material tanto metálico o cerámico, como es este caso. Entonces, luego de modelar en cera la restauración indirecta a realizar, se cubre por completo y se deja una salida para calentar mucho, eliminar esta cera derretida y luego se prensa una pastilla, que si ustedes fijan en el centro arriba, dice IMAX Cirpress HT-A2, al otro lado hay una LT-A1. Bueno, estas son distintas pastillas que primero se calientan en la máquina que está a la derecha y luego de calentarse se prensan y luego se inyectan en el espacio que dejó la cera derretida. Y luego de eso se encuentra la restauración indirecta definida, como se pueden ver en las restauraciones de aquí abajo, ¿ya? Esto cabe destacar que es una de las principales formas de realizar tanto cerámicas como metales en odontología, que de a poco ha sido un poco cambiada por las maquinadas, pero sigue siendo muy, muy utilizada. Como por último, en relación a la clasificación de cerámicas, nos encontramos con la clasificación según acondicionamiento. Es decir, cuando hablo de acondicionamiento, es el cómo trato a la porcelana o qué hago en la porcelana en su interior previo a la cementación. Primero, en relación a las cerámicas de silicato, la cerámica de silicato poseen vidrio y eso le hace ser distinta a las cerámicas de óxido. Con estas cerámicas yo voy a realizar un grabado con ácido fluorhídrico entre el 5 al 9% desde 20 segundos hasta 1 a 3 minutos. ¿Por qué esta variación? Porque va a depender qué tipo de cerámica de silicato.
¿ya? Si es una cerámica de disilicato de litio o también una cerámica feldespática, va a variar el tiempo de grabado. Luego de realizar este grabado con ácido fluorhídrico, voy a hacer un lavado en ultrasónico, en una cuba ultrasónica, o lavado y grabado con ácido ortofosfórico, ¿ya? Es más fácil utilizar ácido ortofosfórico y la gracia de esto, la idea de esto es eliminar todas las sales que nos genera el grabado con ácido fluorhídrico, porque luego del grabado se ve la porcelana más blanquecina en varios sectores, como un aspecto tizoso. Y el lavado con ultrasonido o con ácido ortofosfórico elimina estas sales que dejó el ácido fluorhídrico. Luego de eso se utiliza silanizado. El vinil silano es un agente de enlace que va a permitir enlazar las partículas de vidrio de la cerámica de silicato, ¿ya? Por eso se silaniza, porque por el vidrio que tiene la cerámica de silicato se va a unir al vidrio el silano y también al cemento de resina que se utilice, ¿ya? Entonces esto va a ser el agente de enlace. Luego se activa el silano y el silano se puede activar calentando levemente. Entonces puede ser con una pistola pequeña que emita calor o también puede funcionar la misma lámpara del sillón dental que tiene cierta temperatura que ayuda a activar el silano. Luego se utiliza adhesivo libre de EMA y por último el cemento de resina. En relación al acondicionamiento de las cerámicas de óxido, debido a que no tienen fase vítrea y no tienen dióxido de sílice, se sugiere, o de hecho no se debe, grabar, debido a que no van a lograr este patrón de grabado con ácido fluorhídrico. Tampoco silanizar, porque de hecho el hecho de silanizar es es un agente de unión entre las partículas de vidrio que no tiene cerámica con el cemento. Pero sí se sugiere, pero en general es pega del laboratorio, por así decir, arenar la superficie interna de la estructura porcelana con 60-80 psi durante 5 segundos, ¿ya? Esto es con alúmina, unas 50 micras, y eso permite generar un patrón de grabado interno, y este patrón de grabado interno genera microporosidades en la estructura cerámica que va a permitir que el material cementante se adhiera de forma adecuada a la porcelana y el cemento al diente, ¿ya? Luego el arenado se recomienda un lavado con ultrasonido y finalmente uso de adhesivo con MDP. Esto va a permitir que exista un enlace químico entre el grupo éster fosfato con los óxidos metálicos y el metacrilato de la resina. Cuando digo óxidos metálicos, es importante que ustedes sepan que las porcelanas de óxido, las cerámicas de óxido, el circonio, por ejemplo, tiene óxidos metálicos, es decir, es una cerámica que se comporta como un metal. Y también se pueden utilizar, aparte de cemento de resina, también cemento de vidrio ionómero modificado con resina, cemento de vidrio ionómero convencional y hasta cemento de fosfato de zinc, ¿ya? Esto es porque tienen comportamientos muy similar a las estructuras metálicas. Pero no se recomienda el uso de cemento de fosfato de zinc porque se ha visualizado que pueden existir brechas importantes entre la estructura de la restauración indirecta con la pieza dentaria. Ahora continuaremos con la última parte de la clase para hablarles un poquito en relación a los cerómeros. Los cerómeros son variantes de los composites debido a que son una especie híbrida, ¿ya? Es un composite con una variación de relleno inorgánico, ¿ya? Es un biomaterial altamente estético y se emplean para confección de principalmente incrustaciones. Debido a su alto porcentaje de conversión, aproximadamente el 90%, genera una dureza ideal, mejorada en relación a una restauración de resina y un módulo elástico que se comporta bastante similar a la estructura dentaria, principalmente a la dentina. Un cerómero es una resina, es muy similar a una resina. Una de las grandes diferencias que tiene con la resina es que la resina que nosotros utilizamos habitualmente, su porcentaje de conversión, con suerte, llega al 80%. Y con este porcentaje de conversión, las propiedades tanto físicas que tenga
la resina de restauración no va a ser comparable con una de cerómero, ¿ya? Pero sí tiene desventajas en relación a la porcelana, que tiene una menor resistencia, una menor dureza y se podría teñir con mayor facilidad o se podría desgastar. Los cerómeros en general surgieron para solucionar los problemas de la contracción de polimerización de las resinas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacemos una restauración directa muy grande, el factor C, es decir, la contracción que tiene la resina, puede ser mucha considerando la cantidad de paredes de las que está rodeada la restauración. Y esto puede generar una mayor contracción de polimerización. A diferencia de esto, los cerómeros, como es, yo tallo el diente primero, después tomo una impresión, el laboratorio hace un cerómero con un 97% aproximadamente de conversión de sus monómeros, ¿ya? Y lo transforma en un polímero altamente convertido. Este no tiene riesgo de sufrir contracción por polimerización, porque la polimerización se hace fuera de la boca y con materiales similares a la resina, muy similares, pero distintos al mismo tiempo. Luego de que el laboratorio confeccione el bloque o la restauración indirecta, principalmente de tipo incrustación y lay on lay overlay, se pega como si fuese un bloque completo a la superficie dentaria, en donde la única parte que puede sufrir una leve contracción es el agente cementante y no la restauración indirecta en sí. Los cerómeros, se han considerado un excelente material debido a que se han ido perfeccionando constantemente las propiedades de resistencia al desgaste y a la fractura. Pero es importante destacar que la cerámica sigue siendo mayor resistente al desgaste y a la fractura. Las propiedades de los cerómeros nos encontramos que son altamente estéticos, son biocompatibles con los tejidos dentarios y periodontales, fácil de manipular, poseen una alta resistencia al desgaste, pueden presentar translucidez, el laboratorio puede ir regulando esto, poseen una gran estabilidad del color, una buena reconstrucción anatómica, generalmente son súper bonitas estas restauraciones indirectas de cerómero, resistentes a la abrasión, recuerden, menos que la cerámica, y reducen el tiempo de trabajo y pulido, y además otorgan una gran estética. Las consideraciones en los cerómeros hay que poner una balanza, ¿ya? Si yo voy a dejar de realizar restauraciones directas, por ejemplo, para hacer inlays, ahí yo no lo recomendaría mucho, ¿ya? Debido a que los tipos de inlay hoy en día se ha visualizado que con restauración de resina convencional podemos lograr objetivos bastante similares o si yo decido realizar una restauración indirecta tipo onlay u overlay, ahí se podría considerar más atingente realizar una restauración indirecta de cerómero. Debido a que estos igual presentan un costo elevado, a diferencia de la restauración directa, debido a que involucra tiempos extras en el sillón, debido a que luego el tallado, hay que tomar una impresión, luego la provisionalización y el laboratorio confecciona la restauración para luego cementar. Por esto suelen ser más costosos, aumenta el tiempo de trabajo y con el tiempo pueden perder brillo, lo que afecta la estética de la restauración. Entonces, a diferencia de una porcelana, un cerómero puede requerir pulido, en donde habitualmente se pueden ir realizando cuando se realizan, por ejemplo, controles anual de mi paciente para revisar de este traje, cómo está, se puede realizar un retoque, un pulido de la restauración de cerómero. Marcas comerciales para cerómeros nos encontramos que en sus inicios existía Targis Vectris, que era un cerómero reforzado con fibras que contiene un alto contenido en moléculas de bis-GMA con relleno con vidrio de bario. Luego se empezó a utilizar más el Art Glass y este contiene moléculas bis-GMA. El bis-GMA es componente esencial de los cerómeros y también contenía vidrio de bario, pero este era radio opaco y permitía que se visualizara de mejor forma en las radiografías. Luego, Ivoclar Vivadent confeccionó un adoro
que es como la versión más moderna del Targis, el que le mencioné en la diapositiva anterior. Y este tiene relleno de óxido de circonio, lo que le otorga una mayor resistencia a estas restauraciones indirectas de cerómeros. Para finalizar, a modo de conclusión, podemos decir que la elección del biomaterial restaurador siempre, y esto que se ha grabado, no es responsabilidad del laboratorio, sino del profesional tratante. Según el tipo de restauración indirecta, según la ubicación en boca, si es en zona estética o por ejemplo o es en zonas molares, yo voy a elegir una porcelana adecuada según mis requerimientos y los requerimientos del paciente. También es necesario conocer las propiedades e indicaciones de los materiales para elegir un biomaterial adecuado para nuestros pacientes. Y por último, es importante mantenerse continuamente actualizado con los materiales que existen en el mercado, debido a que existe un rápido avance en relación a las tecnologías para elaboración y principalmente la elaboración de los biomateriales restauradores y también la forma de su confección. ¿Ya? Entonces espero que les haya gustado y cualquier cosa estoy aquí para resolver sus dudas. Muchas gracias, que estén muy bien.